Amigos del Círculo Magenta, hoy aquí con nosotros Rodrigo Carvajal, Ramón, director editorial de Código Magenta, y Bernard Montru. Hola Ramón. Nuestro director, editor aquí también en Código Magenta. Y bueno, pues señores, esta fue una semana verde olivo, donde la veamos. ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador nos sorprendió a los mexicanos, pues diciéndonos abiertamente: yo no voy a esperar a que venga la resolución del Congreso, si aceptan o no la militarización de la Guardia Nacional, y voy a dar, él habló de un acuerdo, sería un decretazo, mediante el cual le asigno directamente ya a la Secretaría de Defensa toda la Guardia Nacional. La sorpresa aquí es que este debate es consistente desde que se creó la Guardia Nacional. Recordemos que desde el principio se decía que iba a ser militar. Se pusieron previsiones en todo para que fuera claramente Guardia Nacional de carácter civil. Ya aprobado el asunto, se puso un transitorio. Y ya puesto, ya aprobado todo, se designó a un general retirado, que para ellos era ya civil, ¿sí? Al frente, ¿sí? Y entonces, bueno, pues básicamente así ha estado operando en el tiempo que ha estado operando, con resultados bastante limitados, por así decirlo. Limitados. Y una operación bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque mucha gente ha preguntado por qué al presidente le entró la urgencia de pronto. Yo quiero establecer aquí para empezar el debate en dos frentes. Sí. Un frente es lo que fue y escuchó en Washington. Así es. Queremos resultados. Y él sabe que una guardia normal no va a poder dar resultados. Y ahorita hablaremos de los casos Jalisco, Guanajuato y lo que ha estado pasando con sus vertientes políticas. Y la otra es una cuestión de índole laboral. Okay. ¿Por qué? Porque de los 120,000 gentes que están hoy en la Guardia Nacional, solamente 23,000 son auténticos guardias nacionales contratados para eso. Sí. El 80 o casi 85% de la Guardia Nacional la componen gentes de la defensa, es decir, soldados de Sedena o marinos de la Secretaría de Marina. O ex policías federales, que cada vez son menos y los han ido... Pero esos no, pero esos van acá dentro de los 23,000. No, yo hablo acá de este lado. ¿Qué pasa? Pues, hombre, alguien detectó por ahí una inquietud de que los que fueron prestados de la Defensa y de Marina y fueron pasados a la Guardia Nacional andan muy inquietos porque ya pasó un tiempo y temen que sus privilegios de antigüedad, cuestiones laborales, prestaciones que son mejores en la defensa, etcétera, estén en peligro y están pidiendo masivamente regresar a las filas de la Sedena o de Marina. O sea, hay un riesgo que se desfonde el cuerpo policíaco nacional por excelencia. Así es. Hay el riesgo de una estampida de los prestados, aunque abiertamente está estipulado en el decreto que creó esta situación, de que se le hizo respetar todo. Alguien metió adentro del sistema esa inquietud y se viralizó, por así decirlo, en el lenguaje moderno, se viralizó el asunto. Y yo creo que el presidente recibió de parte de los jefes de la Marina y de la Defensa, pues la inquietud de: señor, traemos un problemota. Estos están pateando el bote tanto tiempo, no vemos que el Congreso va a hacer nada, y pues nosotros no podemos estar operando además sin reglas claras afuera, porque lo están pidiendo que enfrentemos, no podemos enfrentar porque no somos seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu visión de esto, Rodrigo? El riesgo que se desfonde la Guardia Nacional no es más que un producto del fracaso de la política civil de seguridad pública. ¿Por qué lo decimos? Porque desde la primera instancia se le intentó encomendar al Ejército y a la Marina esta tarea de seguridad pública. El presidente está dando un golpe a la Constitución, no solo porque se está desviando de que el Congreso tenga que establecer su control constitucional para imponerle: a ver, si quieres pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, tienes que pasar por el Congreso. Así es. El presidente quiere ir directo y le está apostando al silencio de la Suprema Corte, porque ya lo hizo con el famoso acuerdo militarista del 2020, cuando ya el presidente, por una orden ejecutiva, dice: yo ya regulo y normalizo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que es algo que también contraviene a la Constitución,
pero es algo que no ha resuelto hasta ahora el Poder Judicial. Entonces estamos viendo una segunda instancia de una política que ya está entregada completamente a los militares. El presidente López Obrador, en 45 meses, es decir, desde octubre de 2018, hasta ahora se ha convertido en lo que el colectivo Seguridad Sin Guerra dice es el presidente más militarista de la historia. 227 nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas y un presupuesto anual de más de 250,000 millones de pesos. A ver, Rodrigo, déjame que te interrumpa. Eso contrasta con los números que hay ahorita en el sistema. Así es. Que son, en el mismo periodo que lleva hoy la 4T, Sí. el señor Felipe Calderón, al que le hablábamos del baño de sangre, y lo teníamos, Claro. eran 60,000 homicidios dolosos. En el mismo tiempo, el señor Enrique Peña Nieto traía 80 y tantos mil. Claro. Ahorita tenemos en este periodo 130,000 homicidios dolosos. Casi la sumatoria conjunta de Calderón y Peña Nieto. El presidente debe de estar realmente preocupado y se entiende. Pero aquí la cuestión es, ¿qué tanto es una voluntad propia o qué tanto es una cuestión que le están exigiendo de afuera? Hay que recordar que este proceso inicia durante el sexenio de Felipe Calderón como una respuesta para enfrentar al crimen organizado. Durante este sexenio fue que se presentaron muchas quejas de abusos, derechos humanos, de militares que no estaban preparados para salir a las calles a hacer la labor de policías, que efectivamente eso fue lo que hicieron. Por eso, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, si recordamos, los militares cabildearon esta ley de seguridad interior. Que se declaró inconstitucional en la Corte. Exactamente. Claro. Se tumbó. Y lo que pasó fue que ahora con la 4T, los militares lograron esto que habían querido con la ley de seguridad interior, que es formalizar su rol como elementos de seguridad pública. Y si vemos las cifras que destaca Ramón, esta situación la vemos desde 2006, donde se usa a las Fuerzas Armadas para suplir un vacío que tiene el Estado en sus fuerzas policiales. ¿Y cuáles han sido los resultados? Las cifras de criminalidad, de violencia son crecientes. Entonces, vaya, ¿a qué estrategia le está apostando ¿cómo el presidente? entender el fenómeno de la debacle de la seguridad pública y de estos homicidios dolosos que parecen de tiempos de guerra, porque es una situación completamente típica, y se explica por 3 situaciones o 3 políticas. Una es la política de descabezamiento de cárteles, que aquí lo hemos platicado, el nivel de violencia y caos que ha generado, como ya lo hemos visto ahora en Guanajuato y en Jalisco, con estos actos abiertamente terroristas. Otra es que hay una correlación directa entre el despliegue de fuerzas militares, digamos, donde calientan la plaza, y el aumento de violencia. Y otra es el apoyo político implícito del gobierno en sus 3 niveles a los cárteles. Eso es muy importante. Porque eso es realmente lo que está generando estas reacciones violentas de con quién está operando el Estado mexicano, con qué autodefensas o con qué cárteles. Sí, precisamente, es una situación donde no sabemos exactamente quién está jugando con quién. Por eso este tipo de desarrollos donde ahora sí se formaliza la Guardia Nacional como una institución perteneciente a Sedena, pues abre muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el mapa de los arreglos entre las organizaciones delictivas y agentes del Estado? Algo que sabemos siempre ha sucedido en México. A ver, hay una queja generalizada de los gobernadores. Así es. Y a mí me toca escucharlos. Y los gobernadores, ¿qué dicen? No tengo libertad para operar nada en mi territorio de seguridad. ¿Por qué? Porque los grandes acuerdos ya están pactados con la Sedena. Pues Ramón, recuerda lo que le dijo un alto mando de la Guardia Nacional en condición de anonimato a la revista Proceso, diciendo, desde la Guardia Nacional se protege al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Chapitos. A ver, y ahí quiero entrar precisamente a irme al tema Jalisco y Guanajuato. ¿Qué pasa? Según la narrativa presidencial de la mañanera, que me pareció bastante inocua. Dijo que protestaron los criminales. Sí, que básicamente lo que hicieron fue que las Fuerzas Armadas sorprendieron una especie de cónclave, una reunión de criminales, como si eso fuera una cosa normal, como si hubiera llegado a una convención, ¿verdad? Y al sorprenderlos, pues se vino la persecución, que por cierto, hasta ahorita no hay ninguna persona que haya identificado, que haya detenido, más allá de los que hicieron Ramón, hay que decirlo como es.
Dijo el gobierno federal que era un operativo para detener al doble R. Sí, claro, pero no hay doble R. Este famoso doble R, quien se supone que va a asumir eventualmente o que está disputando la posición del Mencho, que tampoco sabemos si el Mencho está vivo o está muerto. Y que no está plenamente identificado este doble R tampoco. Pero ya desmintieron al gobierno federal y ese es el problema, porque ya fuentes federales filtraron por otro lado que número 1, no lo detuvieron. Claro. Y número 2, ni siquiera iban por él. O a lo mejor lo tuvieron y igual que a Ovidio lo dejaron ir. Fuentes. Pero déjame acabar el punto. Sí. El punto es, van y se plantan. Y la reacción de haberles roto la convención de capos es que en unas cuantas horas se establece un cerco terrorista. Claro. Bien, hay que decir con sus palabras. Es la primera vez que en este país abiertamente el crimen organizado atenta contra propiedades civiles para atemorizar a ciudadanía. Sí. ¿Y en qué pasa la parte política? Yo no sé, quiero dejarlo aquí en la mesa porque no podemos dejar de decirlo. Oh, curiosidad, queman 25 Oxxos. Así es. A ver. Yo recuerdo que el Oxxo... En un enclave panista, por cierto. Sí. Y de MC. Y de MC, de la no oposición. de Morena. Así es. No del PRI, no. De MC y del PAN. Yo recuerdo que este gobierno, y lo hemos dicho aquí insistentemente, tiene, y el presidente en particular, una singularidad con Monterrey. Y en particular con el grupo FEMSA, que son los dueños del Oxxo. Recordemos que a FEMSA los tuvo ataque y ataque porque pues producían con Iberdrola energía barata que permitía que se autoabastecieran y los ponía como saqueadores cuando no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Claro. Y lo mismo viene ahora con las famosas cerveceras, que también tiene que ver con FEMSA aquí del norte del país, y que están diciendo ya no vamos a permitir nuevas en el norte del país. Y entonces, de a tiro por viaje, la única cadena que el presidente ha estado soltando en la mañanera es el Oxxo. Y toca en suerte coincidir que los criminales se van sobre los Oxxos. No, el 90% de los incidentes fueron en tiendas Oxxo. Por eso, la pregunta es, ¿coincidencia? ¿Afinidades? ¿O alguien pidió el favor? Porque de una u otra manera nos explica que a los demás, a muchas cadenas no les hayan tocado nada. No, nadie queremos que les toquen a nadie. Claro. Es un acto terrorista. Claro. Y no olvidemos el origen de esos actos terroristas. Recordemos, cuando en Colombia, déjame agarrar el caso de Colombia, porque Colombia, Perú y en un tiempo Argentina, Colombia, empezó el tema de los extraditables, que era el gobierno americano aceptando de parte del gobierno norteamericano, el gobierno colombiano aceptando del gobierno norteamericano, el extraditar a cualquier capo, alto capo, de los 6 o 7 principales, incluyendo Pablo Escobar. Así es. Empezaron los capos a decir, sí, no vamos a permitir que el Congreso apruebe eso. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hacer actos de terrorismo, atacando autobuses públicos del servicio público, volando el periódico El Espectador, volando edificios. Coches bomba. Coches bomba que aparecían en cualquier lugar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué buscan con eso? Sembrar temor en la población para que la población exija al gobierno que dé marcha atrás a una medida que se quiere tomar. Ramón, una coincidencia escalofriante. A ver. Un día antes de los atentados terroristas en Jalisco y Guanajuato, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Colima y en Colima dio una declaración que fue recogida por la revista Proceso en la que dijo: el mejor mecanismo que tiene el gobierno mexicano para garantizar la seguridad pública es la extradición de los altos mandos del crimen organizado. Un día antes. Importantísima declaración. Imagínate. O coincidencia. Yo lo traía aquí pero no había reparado en esta parte. Hay que verla, es muy importante. Entonces, estamos hoy, y también mi visión de la reacción del presidente es muy simple. El presidente casi la mañana dice: señores, ahí está. Fuimos, cambiamos los abrazos y vamos con los balazos. Y miren lo que nos pasó. ¿Quieren que cambiemos a esto? Para que el pueblo que va a las tiendas de conveniencia, que va a los Oxxos, diga: yo no quiero estar adentro de una de esas cuando venga un criminal. Porque afortunadamente ahorita no hubo
muertos. Asesinaron a un chofer de un tráiler. Pues, es un asesinato de un chofer, pero no un acto macroterrorista. Exactamente, digamos, pero de es el primer aviso. Claro. El siguiente va a ser con gente adentro. Claro. Y eso va a generar un nivel de opinión pública para decir, párenle ahí, como pasó en Colombia. Claro. Como en su tiempo pasó en Perú con Sendero Luminoso, cuando Fujimori empezó a detener todas las cuestiones y llegaban a volar Sendero Luminoso, calles y avenidas enteras con edificios. Pues aquí entonces señalaría lo que ha reiterado el presidente a lo largo de los últimos meses o un par de años. Se prioriza la labor de inteligencia. Pues aquí no hubo una labor de inteligencia. Perdón, Bernard, aquí no hay inteligencia. No, este país está drenado de inteligencia. Y esto alimenta también la narrativa de que se necesita al ejército mexicano. Exacto. Como el único, digamos, antídoto para resolver este asunto. Omar García Harfuch, esta misma semana, que es secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y quien aspira a ser secretario de Seguridad Pública Federal, si es que Claudia Sheinbaum llega al poder en 2024, dice, ¿saben qué? Sí necesitamos al ejército mexicano para combatir al crimen organizado. ¿Por qué es importante que lo diga Omar García Harfuch, que por cierto, su abuelo Marcelino García Barragán fue el famoso secretario de la Defensa en el sexenio de Díaz Ordaz? Porque también se le identifica con esta parte del aparato de inteligencia mexicano que digamos que se puso del lado civil, es decir, que dejó un poco lo militar y adoptó su postura 100% civil. Pero ahora que García Harfuch diga eso, es también una alarma a considerar. Último comentario. Pues yo creo que es muy preocupante lo que vemos en ciudades como Guanajuato y Guadalajara, y es un mensaje para otras ciudades del país, ¿no? En Monterrey vivimos cosas similares aquí por alrededor del 2011, 2012, en el que realmente queda evidenciada la debilidad del Estado, donde la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares, porque ya ni siquiera la Guardia Nacional, que a veces se le señala de ser un poco débil o falta de preparación, no, estos eran los militares de la Sedena que no pudieron detener a dos objetivos o supuestos objetivos prioritarios, porque hay que poner en cuestionamiento cualquier declaración oficial en torno a este hecho, pero bueno, se les escaparon, hubo un caos, hubo vehículos incendiados y lamentablemente falleció una persona civil. ¿Cuántos serían en la próxima situación de estas? Yo cierro diciendo lo siguiente, es en extremo preocupante que el jefe del Estado mexicano, del Estado democrático mexicano, de esta república, ¿sí?, ya vea como una cuestión normal del día con día la posibilidad de pasar por encima de la ley en desplantes absolutamente totalitarios, totalmente tiránicos. Es decir, no me acepte el Congreso, no importa, yo lo decreto. Y en ese sentido, Ramón, una última duda sobre la mesa. ¿Qué pasó en la reunión de octubre de 2018 entre el presidente López Obrador y el entonces general secretario Salvador Cienfuegos? Porque a partir de ese momento, a partir de ese punto de inflexión, cambió por completo la postura de López Obrador en relación a las Fuerzas Armadas. Así es. Tú lo dijiste muy bien en un reportaje que hiciste, ¿no? Sí. Donde decías abiertamente, la entrada del actual general secretario, así es, ¿sí?, fue un quiebre importante con un sistema de ascensos del generalato, exactamente, en donde de una u otra manera, bueno, pues ahora, ¿en qué parte de la vida nacional no están los militares? Así es. Y mi preocupación, cerrando esto, es más allá, además de la actitud tiránica del presidente de imponer por la fuerza, sin tener el derecho de hacerlo, la preocupación es, ¿y dónde está la oposición? ¿Y dónde está el resto de los mexicanos que dicen esto no se vale, pero que están todos callados? Continuaremos hablando de esto en las próximas semanas. Así es.